En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el cuarto domingo de Cuaresma, que prima sobre la fiesta de San José, que se traslada para mañana. Y en este Evangelio de hoy, tomado de San Juan, vemos el primer milagro de la multiplicación de los panes, habiendo habido dos multiplicaciones. Y como dice el padre Castellani, cuando nuestro Señor repite algo, no tiene el mismo significado. Pues bien, normalmente con la primera multiplicación de panes, 5.000 hombres que comen de 5 panes y 2 peces y sobran 12 canastas. Los padres de la iglesia y exégetas han visto ahí la imagen de la Eucaristía, es decir, de la Santa Misa. Y también la multiplicación de la palabra de Dios, la predicación, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Y en realidad son los dos medios por el cual se propaga la fe, no por una comisión de la propaganda, y menos por la radio o la televisión, ni por los medios políticos, aunque la política, si se fundamenta en la ley del Evangelio, pues la favorece. Entonces esos son los dos medios normales por el cual la iglesia se propaga, se extiende la fe. Vemos en este milagro cómo nuestro Señor es seguido por la muchedumbre porque veía hacer milagros. Y había cierta curiosidad, que tampoco es que sea mal, lo seguían. Y al ver que tanta gente se presentaba, vemos cómo pregunta, bueno, ¿y quién podrá alimentar a esta gente? Porque estaban en un lugar no cerca de ningún pueblo ni de una panadería o de un almacén o una tienda. Y le hace la pregunta a Felipe como para mostrar la dificultad y que se les impregne más el milagro. 200 denarios no alcanzan para dar un bocado a cada uno, por mínimo que sea. Y habiéndole dicho que había un niño ahí con unos panes y peces, pues los mandó a traer, los bendice y los hizo repartir a través de sus discípulos. San Juan no dice eso, dice que los repartió nuestro Señor. Pero San Mateo sí lo dice en el capítulo paralelo de este primer milagro. Eso nos muestra cómo a veces hay diferencias que no hacen a la sustancia, pero un lugar paralelo puede aclarar lo que otro no dice.
Pero si nos atenemos a lo que dice San Juan, pareciera que nuestro Señor lo repartió, porque lo dice y lo repartió, sí, pero con la precisión que hace San Mateo a través de sus discípulos. Y tiene importancia, primero porque nuestro Señor no iba a ir solito a repartir. En cambio, con 12 apóstoles, ya la cosa se facilitaba. Y además, un milagro realizado, quizás uno de los más multitudinarios, tanta gente que había, y si le creemos al padre Castellani, que dice que eso sin contar a las mujeres y los niños, bueno, no se diga, pero ya 5.000 personas, con niños y mujeres, o como fuera, es bastante. Y que el milagro se produzca entre las manos de los apóstoles. Se multiplica el pan en las manos de los apóstoles como se multiplica el cuerpo de nuestro Señor en las manos del sacerdote. Por eso es que vieron ahí una referencia a la Eucaristía, aunque si algún puntilloso dice, bueno, pero eran panes de centeno, entonces, o de cebada, se puede consagrar con centeno o con cebada. No, ese detalle está excluido. Y uno dice, bueno, ¿y por qué de cebada? Porque era más barato que la cebada que el trigo. El pan de trigo era como para el que tenía un poco más de medio. Entonces, los más pobres comían pan de cebada. Pero bien, así entonces a través de la mano de los apóstoles se multiplican los panes. Debieron de quedar pasmados, porque ellos también, como instrumentos de nuestro Señor, multiplicaron los panes, en sus manos se multiplicaron. Por eso les debió impactar tanto, y nuestro Señor lo repite 2 veces como para que machaca martillo, ¿no? Y pues bien, manda recoger lo que sobra para que tengamos cuidado de no desperdiciar. El espíritu de pobreza, de economía, de mesura. Aunque hubo pan y pescado abundante, sobraron 12 canastos, pero no se tira nada, no se bota la comida, no se desprecia las cosas ni los alimentos que Dios nos da, por mucha abundancia que haya. Y entonces así, pues todos quedaron satisfechos y saciados. Y entonces vemos cómo a través de las manos de los apóstoles se produjo la multiplicación, haciendo de ellos coautores como instrumento, porque eso es lo que es un sacerdote, es un instrumento de la virtud de Cristo, porque solamente Dios puede hacer que cambie una substancia en otra, y en este caso la substancia de su cuerpo, digo, la substancia del pan en la substancia de su cuerpo, y la substancia del vino en la substancia de su sangre. Eso no se opera en la naturaleza, ni en la química ni en la física. Los cambios son de forma. Cambia la forma de la materia prima, que es común,
Y tan común es porque yo me como una manzana o una rata y me alimento. Y cambia la sustancia de la rata o de la manzana y me nutre. Y si me nutro bastante, hasta me pongo más gordito. Y no es hinchazón. Pero ningún factor químico, ni físico, ni biológico cambia la sustancia, la totalidad de esa materia con esa forma en su substancia. Y que haga que este pedazo de pan se convierta en el cuerpo de nuestro Señor. Este pedazo de pan, y lo digo a propósito, porque todas o casi todas las fórmulas de la consagración del pan en lengua vernácula español antes del concilio de años 20, 30, 40, 50 y hasta 60, y digo 60, no 60 ni 40 como en México y que ya estamos acostumbrando. La década es singular, no plural, no seamos brutos. Y como la televisión con los periodistas son unos imbéciles, ya empiezan a hablar mal. Con tanta película y novela mexicana, lo lamento. Hay que aprender a hablar. Se acabó. Entonces, este pan, en la fórmula de la consagración, no puede ser mi cuerpo, porque este pan no es mi cuerpo. Habría pan y cuerpo de Cristo, impanación, herejía. Por eso se tiene que decir esto, un sujeto que designa una sustancia no determinada o especificada en su naturaleza. Y eso no se dieron cuenta los obispos, porque el Papa que va a mirar las traducciones de los misales, pero por lo menos que la miren los obispos, o que la miren los teólogos o los curas, y si no las monjas bigotudas, pero no. Y así siguen poniendo y eso es inválido según Santo Tomás. Si yo digo, hic ex corpum meum, este es mi cuerpo, hic y no hoc. Santo Tomás dice expresamente, es inválido. Porque este pan no es mi cuerpo, pero esta cosa, esta sustancia, sin determinarla, es mi cuerpo. Antes es pan, la cosa, y ahora la cosa es mi cuerpo. Por eso es indeterminado. Pero como hay una carencia de teología sacramental que afectó hasta el mismo Monseñor Lefebvre, por eso no veía la invalidez de la nueva fórmula. Y no la podía ver. Ni él, ni Garrigou-Lagrange, ni los dominicos en el angélico, ni los jesuitas en la gregoriana. Por no captar a Santo Tomás. Y bien, entonces, quede esto claro, y de paso el por qué también está mal dicho. El enim,
que lo trae, como dice Santo Tomás, añadido por San Pedro, el primer papa, y por eso se ha conservado, era para darle una mayor contundencia a lo que se está haciendo. Esto efectivamente, en efecto, real, verdaderamente es mi cuerpo. Eso es lo que significa el enim. No un porque de correlación con lo anterior, que no tiene nada que ver porque hay una ruptura en el lenguaje narrativo, que ahí se corta y pasa al lenguaje asertivo, afirmativo y sacramental. Entonces no tiene que haber ninguna hilación gramatical de conexión de la estructura de la oración del texto con el contexto. Hasta ni gramática saben. Entonces no viene al lugar el porqué. Aunque no digo aquí que invalide, pero no está bien puesto. Tendrían que traducir exactamente esto, en efecto, o real, o verdaderamente, o efectivamente, es mi cuerpo. Y ningún misal lo hace. ¿Serán brutos animales? Pues parece que sí. Y vean cuántos me estoy cargando. Y encima, si yo meto en la fórmula las palabras del contexto, tomad y comed, tomad y bebed, como parte de la fórmula, yo invalido la fórmula, aunque no toque el latín de la fórmula, y peor si lo toco. Pero ya con ponerlo integrado, invalido, porque la fórmula ya no es asertiva, es narrativa. Porque cuando vino Jesús, dijo, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo y estoy echando la historia. No estoy realizando el sacramento. Por eso, si yo cojo, el misal de la nueva misa, digo la misa inválida, y no puedo con mi intención modificarla. Como pensaba Monseñor Lefebvre y el padre Membiel, y yo en alguna época, cuando no era tan docto ni tan pulido teológicamente, pero me tuve que ir afilando, que con la intención que tenga el sacerdote, tomando el nuevo ritual, si tengo la intención de hacer a la iglesia lo que hago. No, yo no puedo cambiar la intención del instrumento, del texto, del ritual que tengo entre las manos. Yo podré tener la intención o no de hacer lo que hace la iglesia. Y más me vale para hacer los sacramentos. Pero cojo un rito que no está hecho según los cánones de la iglesia y que ha sido modificado. Estoy cogiendo esa intención. Lo que podría hacerla válida es que si yo, por ejemplo, estuviera en una cárcel en Rusia y no me sé de memoria la fórmula, y me pasa una monjita bigotuda modernista, un misal modernista, y yo como no tengo la memoria, la busco en el misal modernista y extraigo, refresco mi memoria, la saco de ahí
o si quieren me la copio en la mano, para que quede más claro, y dejo todo lo demás. Ahí sí consagro válidamente. Pero esas explicitaciones y aclaraciones no la hizo Monseñor Lefebvre, ni de Castromayer, ni de nadie que yo sepa. Y si encima le quito el misterio de fe y le quito a la fórmula de la consagración del vino, el por muchos y pongo por todos, le invalido. Porque no son solamente, como ya he dicho 1000 veces, pero hay que repetir, suficientes la transubstanciación. Porque no es una simple transubstanciación de la sangre de Cristo. Es de la sangre derramada en la cruz por la inmolación del sacrificio que hace nuestro Señor. Entonces no es la sangre que salió eyectada cuando la circuncisión, ni la que circulaba en sus venas el día del Jueves Santo. Era la sangre derramada en la cruz. Por eso fue una anticipación del sacrificio de la misa. Y nosotros hacemos una renovación del sacrificio de la misa, de la cruz, que es la misa, operado el viernes. Me retraigo al tiempo del Calvario. Entonces la sangre derramada, que es lo que constituye la perfección del sacrificio, y la inmolación total de la víctima, que presagiaban así en el Antiguo Testamento con el holocausto total de la víctima, es requerido para la transubstanciación del sacrificio de la misa. Y si yo cambio eso que significa no la transubstanciación en sí misma, sino la transubstanciación sacrificial de la efusión de la sangre derramada en la cruz, si no lo significo, o lo significo mal, altero la sustancia de la significación sacramental. Pero como Monseñor Lefebvre y la gran mayoría adherían a una teología chueca que era la común, la que le enseñaron a ellos, les parecía que era suficiente. Y había misas que podían ser válidas. Lo único que había misas que no tenían la garantía. Entonces no hay que ir, no tanto porque fuera inválida, sino porque ya es mala de por sí, porque no expresa la fe, patatín, patatán, y todo eso es cierto. Y con eso basta para no ir. Pero es que además es inválida. Y yo convido a cualquier teólogo de cualquier caletre, calibre, país, lengua y lo que fuera, que me diga en qué me equivoco y que me contradiga en público. Y a ver cómo le va a ir, porque lo voy a aplastar como una rata de alcantarilla.
Así se lo digo. Porque yo sé de lo que estoy hablando. Además me trago muchas cosas que no digo para no confundir y que quede más o menos clara la parte clave. Entonces yo ni Monseñor Lefebvre, si cogen el nuevo misal, por mucho que tengan la intención de hacer de la iglesia, hacen misa válida. Como ya expliqué. Sí, de claro. Por eso hay que tener cuidado con los ritos de la iglesia que no se pueden cambiar. Y por eso un masón, dicho sea de paso, puede perfectamente ordenar a Monseñor Lefebvre como el cardenal Liénard. Y en esto estuvo muy bien el padre Rivas, y hay que decirlo, excelente lo que yo escuché en su conferencia esencial número 12, aunque se tiene que afinar en otras cosas. Y dejar de hacerse el loquito. Y que si yo voy a la casa de él, ahí en Saucedón, y le toco a mediodía la puerta, me abra estando el coche de él, como dicen en España, y no el carro aquí, afuera. O que me hablan las monjitas bigotudas a ver quién es. Esto se lo digo para que le caiga el mensaje, pero lo felicito porque es lo mejor que he visto de cómo refuta a los imbéciles, tusistas, sedevacantistas a lo bruto, que son el 99% de los sedevacantistas, menos yo. Ya está, porque de los demás no sé qué piensan. Digo menos yo, que no soy sedevacantista a lo bruto, sino a lo inteligente, teológico. Que es inválida la consagración de Monseñor Lefebvre porque fue un masón. Pero si el masón coge el rito de la iglesia, no puede modificar la intención al mismo tiempo que pronuncia las palabras que le significan lo que la iglesia quiere significar. Eso es lo que dice muy bien el padre Rivas, que me lo hizo ver un poco más claro, porque yo eso lo tenía claro, pero no tan claro. Como ver a una bella mujer, pero no es lo mismo verla si la alumbra el sol que si estamos entre penumbras. Pero bueno, dejémonos de poesía. Es la misma cosa, pero no es tan maravillosa. Pues bien, entonces, viene el masón, el hijo de madre, que ni fe tendrá, pero eso tampoco altera, porque hasta un judío amigo mío me puede bautizar si no lo estoy, porque me quiere, y dice las palabras haciendo lo que la iglesia cree o dice, y yo lo hago porque... Y bautiza a un judío, un pagano. La fe no altera, la fe del personaje no altera. ¿Y cómo si no tiene fe va a tener la intención de hacer la iglesia? Y sí, como el cartero tiene la intención de llevar el mensaje al destinatario, punto. Pero no es el que hace la carta ni nada. Entonces aquí más o menos lo mismo, un ministro va y ven, servientrega. Nada más que esta servientrega es confeccionada sacramentalmente. Entonces, si coge el misal y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no puedo decir por dentro al mismo tiempo, yo no te bautizo, si estoy diciendo yo te bautizo.
¿Está claro? Ni decir esto es mi cuerpo. Estoy cogiendo el ritual de la iglesia, seriamente, no haciendo una novela, ni una obra de teatro, revestido con ornamentos pontificales y como lo manda el canon y todo el boato de la liturgia del caso, y lo digo seriamente, con propiedad, y no puedo decir yo, cardenal Liénard, masón, cuando esté diciendo esto es mi cuerpo, o consagrando, yo tengo la intención opuesta. No puede, porque él está expresando visible y públicamente la fórmula, aunque la diga en voz baja, pero no la puede decir de pensamiento. Yo no puedo consagrar el pan y el vino de pensamiento. No lo oyen los fieles, pero la pronuncio, balbuceo, muevo la boca. Si alguien que lea los labios y no me oye dirá, sí, está diciendo hic o hoc es corpum meum, hic es calis sanguinis mei, y todo el resto. ¿Queda claro? Entonces no puede invalidar, no puede tener al mismo tiempo una doble intención que la contradiga si yo estoy diciendo las palabras. Y eso le basta a la iglesia, esa es la fuerza sacramental de la liturgia. Y si eso se hace, poco importa si es masón, si tiene fe, si es degenerado, si es hasta maricón, porque los hay. Lo que basta es que sea verdaderamente obispo. Y si lo es, se acabó el cuento, mijo. Se acabó el cuento. Y el que no entienda esto no sabe el valor sacramental que Cristo dejó en la institución de los sacramentos y que la iglesia recoge en el ritual esencial de una manera paradigmática, imperativa y absoluta. Entonces yo no puedo decir, mientras estoy confeccionando el sacramento con palabras y cosas, pero tengo la intención contraria. ¿Cómo lo expresas? Al mismo tiempo, a menos que te biloques. Y la otra parte de la bilocación diga, no, lo que está diciendo la otra es mentira. Es de locos y de imbéciles y de estúpidos. Entonces eso le pasa a todos estos botarates. Por eso cuando San Pío X se enteró que Rampolla, cardenal que fue electo y vetado por el archiduque de Austria, que se había enterado del complot judeo-masónico para destruir la iglesia, lo vetó. Y salió electo San Pío X. Y San Pío X nos dijo, bueno, ahora hay que reordenar y reconsagrar a todos, al menos bajo condición. Nada. Ni bajo condición, ni sin condición, ni nada. No ha pasado nada. Él cada vez que lo hizo se remitió a la liturgia de la iglesia y de ahí ni su abuela. Se acabó. Pues bien, entonces me alargué, pero tenía que decirlo. Y lo iba a decir el domingo pasado, pero a la final no lo decidí. Pero ahora con lo del pan,
Pues sí. Y el que quiera más aclaración, se las doy. Y sobre todo de la invalidez de la nueva misa. Por doble vía. Por meter las palabras del contexto antes y después como parte de la consagración, lo cual ya desvirtúa el tono afirmativo, asertivo que realiza la acción sacrificial y sacramental, y no es narrativo. Y además, si se cambia, pero sin cambiar nada y en latín, ya sería inválido por la añadidura del contexto dentro del texto de la fórmula. Y esto no es difícil de entender. Y el que no lo quiere entender, pues... Y si encima quito misterio de fe, porque ya no es ningún misterio de fe, y no es por muchos, sino por todos, y lo que nuestro Señor quería significar, el efecto de ese sacrificio, que lamentablemente si era para que todos se rediman, desgraciadamente no todos se salvan. Ni aun Cristo, Dios, la plenitud de la divinidad corporal, puede cambiar la libertad del hombre, ni de los ángeles. La puede ayudar, secundar, encauzar, pero por ser libre tiene una indeterminación propia que lo hace por el sí o por el no. Ni eso Dios no lo cambia. Y si lo quiere cambiar, tiene que destruir la libertad del ángel y del hombre, y luego destruir la naturaleza humana, que es por esencia libre. Así que eso de la libertad es lo más trascendental, pesado, responsable. Que en el defecto de la mala elección se abren las compuertas del infierno eterno. Así que ojo con nuestra respuesta libre. Pues bien, entonces queda claro. Y como tenemos entonces esa propagación a través de los sacerdotes y de los obispos, los sacerdotes son auxiliares del obispo, que se propaga la iglesia con la misa, que se multiplica el cuerpo de nuestro Señor entre sus manos, y la palabra de Dios por la predicación verdadera del Evangelio, de la buena nueva, del reino de Cristo. Pero no me voy a meter en esa partecita ahora. Pero sí que quede, el Evangelio es la nueva buena del reino de Cristo, consumado en esta y sobre esta tierra. Como tituló así su libro el padre Rovira, milenarista mártir. Así que está a la altura de un santo padre. Y más de muchos santos padres que no fueron, como San Agustín,
o San Jerónimo, mártires. Así que, che, pibe, con quien estoy. Bueno, entonces, pero dejemos eso, pero que quede apuntado para en otra oportunidad. Y tenemos dos reproducciones del mismo hecho. Y como dice sabiamente el padre Castellani, y me alargo, pero para redondear ya que me alargué, pues aguántenme un poco y aprendan. ¿Quién les habla de esto? ¿Quién sabe de esto? Y no es que me la lee, pero ¿qué quieren? ¿Y por qué yo sé? Porque como veo tanto burro que no dice, me toca a mí aprender a la bestia, y bueno, y ya que soy generoso, pues lo transmito, y punto. Entonces, dice, no es lo mismo, tiene otro significado. ¿Cuál es? La de la proporción inversa, que esa expansión de la fe, de la iglesia, no necesita tanto de la materia para que se produzca, porque con menos panes come más gente y sobran más restos. Con más panes comen menos y sobra menos. Entonces, no es tanto de la cosa material, de la riqueza, ni de la economía, ni de la política, ni de lo social, ni de la radio, ni de la televisión, ni del periódico, ni de la revista, ni de la propaganda, sino de la virtud divina de Dios, que con fidelidad transmite y opera. Entonces, con pocos medios, la iglesia se propaga igual si hay la fidelidad al poder divino. Y no necesito yo un micrófono, ni un avión, ni un periódico, ni millones para que se propague la fe. Ayuda, pero no es el camino real. El camino real está en la transmisión de mano a mano, de boca a boca, por los apóstoles y sus sucesores. Haciendo lo que Cristo les ordena, después de bendecir los panes y los peces, y ves tú y los repartes. Y no mezquinees, como aquí lo invitan a un matrimonio y le cortan el ponqué, el pudín o la torta bien chiquitito para que alcance, y si sobra, pues la familia que es, se lo lleva a la casa. No, ¿quieres 3 tajadas? Pues 5 te doy, trágatela. Y se ve que la daba bien porque sobró, porque muchos recibieron más de lo que comían, así que había angurrientos ahí, porque lo justo era que no hubiera sobrado nada. Comieron, yo cogí lo que tenía ganas, pero no sobraría. ¿Por qué sobró? Porque alguien cogió de más, evidente. Entonces, con generosidad, a repartir. Y así crece la iglesia. Y esos medios, dichos de paso, se han cercenados, porque la Eucaristía, la misa, se invalidó. Y el sacerdocio se invalidó, porque la nueva fórmula de la consagración de obispos es inválida de pie a cabeza. Y la de los sacerdotes, bueno, un ut causativo que puede invalidar. Yo no me atrevo a decir que el ut por sí solo invalida, pero hay
un 50% de que se invalida y otro que no, por decirlo. Pero no hay certeza. Pero de obispos es inválida porque la cambiaron totalmente. Entonces, sacerdote ordenado por obispo del Novus Ordo, inválido. Y aquí le mando un mensaje a mi amigo el padre Rabasi, para que se deje de dar cátedras y no te lo cuenten. Tu curita debiste haber casado con la monjita que estaba bonita, pero tú no eres cura, con la fórmula nueva. Lo lamento. Y como eres un pibe bonito, te podés casar. Te lo digo yo, che, que me las sé todas. Pero no me pontifiques con el derecho, el canon, como lo haces, dándotela de doctorcito. Serás doctor en historia, pero en teología y en filosofía te doy cátedra yo, aunque es muy buen filósofo, porque ha hecho una tesis sobre el padre Fabro que ni yo sería capaz de hacerlo. O sea que el tipo no es bruto, pero que no se le pase la mano, porque quiere decir, es válido lo que hacen los lefebristas. Otra cosa es que sí, pero él quiere desde el modernismo decirme que soy válido, pero tu abuela, el que eres inválido eres tú no tienes nada que decirme. Pero él no me la cuenta y ni a ti te la contaron. Ya se acabó, ese es el problema del Verbo encarnado. ¿Qué quiere? Y de muchos otros, así que cuidado con todo curita modernista o conservaduro diría yo, que se las dan de muy curitas y no lo son. Y se acabó. Entonces, han acabado con el elemento de la multiplicación de la fe, del progreso de la fe. Sin misa y sin curas. ¡Qué desastre! Y encima con papas usurpadores, porque esto no puede suceder si la cabeza no está podrida. El colmo apocalíptico, una y mil veces más. Pero bueno, entonces, mis estimados hermanos, no me voy a prolongar y espero que esto les sea productífero y esclarecedor. Y que conserven estas palabras y las mediten en sus corazones con la ayuda y la gracia de Dios y de la Virgen María Santísima, la Madre de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.